Muy bien, vamos a empezar la lección explicando algunas aplicaciones prácticas de las ecuaciones diferenciales lineales elípticas en una dimensión y luego vamos a intentar resolver analíticamente estas aplicaciones o al menos una orientada hacia el caso de elasticidad, que es el que nos compete sobre todo en el ámbito de mecánica de materiales. Para el entendimiento suficiente de la lección serán necesarios conocimientos previos en ecuaciones diferenciales, tener una base acerca de ello, integración y álgebra lineal también. Por otro lado, el enfoque de la lección será solo para problemas lineales. Esto con fines didácticos a fin de poder comprender desde la unidad más básica cómo es que se transforma una ecuación diferencial lineal unidimensional en una serie de matrices que luego pueden ensamblarse y conformar el método de elementos finitos. Pero hay que hacerlo desde lo más básico. ¿Está bien? Ahora, distintos fenómenos físicos pueden ser descritos por las mismas ecuaciones a nivel matemático. Por ejemplo, si tenemos el caso de conducción de calor en una dimensión, en estado estacionario, por supuesto, podemos contemplar que, por ejemplo, en el contacto de dos cuerpos y en la interfaz de ese contacto puede haber una temperatura T1 que se propaga a través de un flujo calórico en un espesor L de una de los componentes o de las partes que están en contacto hasta alcanzar una temperatura T2 al final de su interfaz, al final del lado opuesto o de la cara opuesta de la interfaz inicial. ¿Sí? Entonces este es un problema que se puede describir con una ecuación diferencial en una dimensión. También tenemos el caso de la difusión de masa unidimensional. Entonces, supongamos que tenemos una suerte de tela de longitud, una tela rectangular de longitud L, en donde dejamos caer una gota con una solución de tinta, por ejemplo, y digamos el mecanismo que gobierna la difusión de la solución de la gota a través de la tela rectangular puede ser descrito matemáticamente a través de una ecuación diferencial lineal elíptica en una dimensión. Y por otro lado tenemos el problema, por supuesto, de elasticidad unidimensional, en donde tenemos una barra de longitud L que está siendo traccionada y por supuesto el desplazamiento de la misma puede ser descrito también con una ecuación diferencial elíptica unidimensional, lineal por supuesto. Entonces de hecho vamos a quedarnos con el ejemplo de la barra y esta barra vamos a presuponerla como una barra unidimensional. Está en estado estacionario, es decir, que no hay variación de la barra en el tiempo. Y esta barra está empotrada en el lado izquierdo en una pared, lo que significa en términos físicos y matemáticos que el desplazamiento en el lado izquierdo es igual a cero. La longitud de la misma es L. Y al final, en el extremo libre de la barra, vamos a tener una U sub G que sobreviene al hecho de que la G significa given, dado, o sea, vamos a tener una U dada y esta U significa desplazamiento. Entonces vamos a tener un desplazamiento dado, conocido al final de la barra, asociado a una T, que es una fuerza de tracción también conocida. ¿Está bien? Y además de esto vamos a tener una fuerza interna distribuida F, que es una función que depende de la densidad de la barra y de la acción, de una acción externa atractora. Ya vamos a hablar un poco acerca de ella. La fuerza F actúa en cada pequeño segmento o elemento de masa de la barra. En los problemas usuales de mecánica de materiales lo que hacemos es reducir esa fuerza F a una sola fuerza llamada peso concentrada en el centro de masa de la barra o del sistema que estamos analizando. Pero en este caso, como queremos ser un poco más formales, vamos a deconstruir el peso en una fuerza distribuida F sometida a un campo genérico de atracción. Puede ser la gravedad o no.
pero está sometida a un campo genérico de atracción, y en este caso es una fuerza que convenientemente hemos apuntado hacia la derecha, en el mismo sentido de la atracción. Entonces, quisiéramos encontrar el campo de desplazamiento U en función de la dirección X. Eso quiere decir que tenemos una U dada al final de la barra en X igual L. También podríamos deducir que tenemos una U, un desplazamiento en la zona del empotramiento que es igual a 0, pero en general queremos conocer cuál es la función de desplazamiento que dependa para todo X o válida para todo X dentro del intervalo 0,L. Fíjense que es un intervalo abierto y esto tiene un motivo. Y los valores de este intervalo corresponden a los números reales. También hay que hacer énfasis en que los números reales en este caso pertenecen al conjunto de una dimensión. Se podría subrayar este hecho si uno coloca un 1 o uno denomina esto como R1, pero es importante notar que no estamos en R2 ni en R3, sino que estamos en R o en R1, que es lo mismo, haciendo énfasis justamente en que el caso es unidimensional. Entonces, queremos descubrir cuál es el desplazamiento que depende de X. ¿Cuál es esa función? Pero para ello necesitamos unas pistas o unas piezas de rompecabezas. Entonces, para ello contamos con la información del desplazamiento en X igual 0, que es U sub 0 o desplazamiento inicial. También contamos con una U sub G o un desplazamiento dado, con la fuerza T de tracción y la fuerza X, F de X, distribuida. Y además una relación constitutiva que sí es propia de la mecánica de materiales, que relaciona el esfuerzo con la deformación. Pero en este caso, para ser muy matemático, vamos a hacerlo como sigma igual a E por U, X. Tenemos esta ecuación, ¿ok? Que nos relaciona de alguna forma el desplazamiento de deformación con una variable que se llama sigma, ¿ok? Entonces, con todas estas piezas deseamos encontrar una función de desplazamiento que dependa de X que cumpla con esta ecuación diferencial, que si lo observamos de forma cualitativa es como una forma alterna de describir un balance de fuerzas en equilibrio. Entonces, la derivada de esta relación constitutiva sigma con relación a X más la fuerza F de X distribuida interna de la barra debe ser igual a 0 para mantener el equilibrio. Y esto debe ser válido en el intervalo 0,L. Y esta ecuación debe ser resuelta para encontrar U de X con las condiciones de borde, que en X igual a 0 el desplazamiento es conocido y es U sub 0, y en X igual a L puede ser una de estas dos condiciones de borde. Puede ser que en X igual L ya tenga un U sub G, un desplazamiento dado, o también puede ser que en X igual L tenga una fuerza T de tracción conocida que obedezca a una función sigma evaluada en L. Es decir, esta relación constitutiva evaluada en X igual L me debe dar una T conocida, una fuerza de tracción conocida. Pero lo importante es que en X igual L puedo tener o bien esta condición de borde o bien esta otra condición de borde. De hecho, me gustaría hablar un poco más acerca de estas condiciones de borde porque tienen implicaciones muy importantes en la resolución de estos problemas. Lo primero es que tenemos tres condiciones de borde. Dos de ellas son obligatorias, una es opcional. Yo puedo solucionar el problema con en X igual 0 con una condición de desplazamiento, y en X igual L puedo solucionarla o bien con esta o con esta condición de borde. Ahora, estas dos condiciones de borde se conocen como condiciones de borde de Dirichlet, ¿sí? Las que están relacionadas con el desplazamiento. Mientras que la condición de borde que está relacionada con la fuerza de tracción o con sigma se le conoce como condición de borde de Newman.
a sabiendas, por supuesto, que la función sigma en realidad es la relación constitutiva que evaluada en x igual L es igual a t. Esto sale de la relación constitutiva, de la ecuación constitutiva, ¿ok? Propia del problema de elasticidad. Entonces, para el problema de elasticidad, la condición de Dirichlet se conoce como la condición de borde de desplazamiento. Lo podemos deducir por la nomenclatura que estamos usando, por la U. ¿Ok? Las condiciones de borde de Dirichlet son equivalentes a decir condición de borde de desplazamiento. Y la condición de Newman se conoce como la condición de borde de tracción, lo cual también es fácil de deducir, no tanto por el sigma, sino por la fuerza T, que es el resultado de la función. Entonces, tenemos condiciones de borde de desplazamiento y condiciones de borde de tracción. Entonces, con este conocimiento, podemos volver al problema inicial. Tenemos nuestra barra empotrada con todas las variables que ya conocemos. Y además, para resolver el problema, conozco una condición de borde en x igual 0, que es u sub 0, que en este caso particular podemos deducir que es igual a 0, porque no hay desplazamiento en la barra en su extremo izquierdo en vista de que está empotrada. Y también tenemos una pista, o dos pistas acá, pero solamente podemos usar una de ellas en x igual L. O bien conocemos un desplazamiento dado en x igual L, una condición de Dirichlet o de desplazamiento, o bien conocemos una condición de tracción o de fuerza en sigma, o de Newman, perdón, en sigma evaluado en L, que es igual a la fuerza de tracción T. Conocemos esto o conocemos esto. ¿Ok? Ahora, podemos resolver el problema con dos condiciones de Dirichlet, o sea, condiciones de desplazamiento en cada extremo. Podemos utilizar, para resolver el problema, podemos utilizar esta U evaluada en 0 y esta U evaluada en L. O también podemos resolverlo con una condición de Dirichlet en x igual 0 y una condición de Newman en x igual L. O sea, esta U evaluada en 0 y este sigma evaluado en L, que es igual a T. ¿Por qué no considerar condiciones de Newman para cada extremo? ¿Por qué no considerar una fuerza de tracción acá y una fuerza también por acá en el lado izquierdo? La razón es que si consideráramos dos condiciones de Newman, entonces estaríamos obligando a que el caso ya no sea estacionario. Sería una barra que en términos físicos, por ejemplo, estuviese siendo arrojada en el aire y se mantiene en su posición horizontal, ya no estaría empotrada, sino que estaría en el aire, y eso implica un cambio en el tiempo. Entonces, como no estamos analizando un problema de movimiento ni de desplazamiento simultáneo en ambos extremos, entonces, o de tracción, perdón, en ambos extremos, estamos sujetos necesariamente a una condición de Dirichlet y a una condición de Dirichlet o de Newman, ¿sí? Pero nunca dos condiciones de Newman. También hablemos un poco acerca de la fuerza distribuida F, en donde observamos que está sujeta a un campo atractor, como les había mencionado antes. Vamos a suponer que el campo atractor es la gravedad, la aceleración de la gravedad, y que esta gravedad apunta convenientemente en sentido X, ¿sí? Entonces, en problema de elasticidad se le conoce como f de x a esta fuerza interna, pero en general, en términos matemáticos, se le conoce como la función de forzamiento, ¿sí? También se le conoce como la función de atracción o el atractor. En este caso, la función f de x es igual a ρ de x a una densidad que depende de x por la aceleración de la gravedad, por g. Fíjense que no es exactamente masa por aceleración, que es como conocemos el término de la fuerza, sino es una densidad, pero una densidad volumétrica, una densidad pero unidad de volumen, o mejor dicho, una masa pero unidad de volumen, que da como resultado equivalente a la densidad. Esta ρ de x es la masa distribuida en cada elemento o unidad de volumen de la barra. Es decir, es la densidad distribuida de la barra en función de la dirección X en cada elemento de la barra.
Recordemos que el caso simplificado de esto es acumular una fuerza P de peso, por ejemplo, o una única fuerza que ya no está distribuida, sino que está ubicada en el centro de gravedad de la barra. Así es que hemos trabajado durante siempre en la universidad con el sistema de fuerzas de los pesos. Esto también lo podemos observar de forma muy fácil si volteáramos la barra, si la colocáramos en sentido vertical y la gravedad apunta hacia abajo. Entonces, de forma equivalente, podemos notar que hay una fuerza distribuida a través de cada elemento de la barra que está sujeta al campo gravitatorio G, a la aceleración de la gravedad G. Es más fácil verlo así. Entonces también, por otro lado, recordemos la ecuación diferencial, la diferencial de la relación constitutiva más f de x es igual a 0 en el intervalo 0,x, 0,L. El intervalo es abierto, lo habíamos aclarado hace unos minutos. El intervalo es abierto porque excluye las soluciones en x igual 0 y x igual L. Es decir, excluye las soluciones en los extremos del problema. Y esto debe ser así porque ya contamos con las condiciones de borde en esos extremos. Ya contamos con una condición de Dirichlet o una condición de Newman o también con una condición de desplazamiento y una condición de tracción. Ya tenemos esa información. Si aún así decidiéramos incluir los extremos en el intervalo, entonces el problema estaría sobre restringido. Que una manera física tangible de verlo es que es cuando consideramos problemas estructurales y la estructura está analizada desde el punto de vista hiperestático, cuando tenemos una suerte de cargas y restricciones que sobrecompensan los grados de libertad que tiene la estructura. Tenemos más información de la que vamos a utilizar para regular o para delimitar el problema. Entonces, como no queremos que esta ecuación sea sobre restringida, entonces el intervalo es abierto. Ya la información de los extremos nos viene dada por las condiciones de borde. Sabemos por supuesto que sigma obedece a esta relación constitutiva. ¿Ok? Y esta relación constitutiva es proporcionalmente lineal, por eso también se le conoce como elasticidad linealizada. Y ahora sí sabemos que este sigma es equivalente al esfuerzo, la E es una propiedad mecánica de los materiales y obedece al módulo de elasticidad al módulo de Young, y la U,X también se le conoce como deformación y a veces se le denota con un epsilon. ¿Ok? Y esta ecuación ya puede ser un poco más conocida para los que estudiamos ingeniería mecánica y sabemos de mecánica de materiales. Entonces, retomando el problema, vamos a reordenar todo lo que ya sabemos. Hay que encontrar una función u de x dados u sub 0 en el lado izquierdo, u sub g o t en el lado derecho de la barra, una fuerza distribuida f de x y la relación constitutiva sigma igual e por u, x, de tal manera que se pueda resolver la ecuación diferencial de sigma de x más f de x igual a 0 en el intervalo abierto 0,L con las condiciones de borde en el lado izquierdo y en el lado derecho, que pueden ser tanto esta como esta. Es decir, que sustituyendo la relación constitutiva en la diferencial tenemos que resolver esta doble derivada. La derivada de x por e, que a su vez es la derivada de u de x, ¿ok? Más f de x igual a 0. Esta es la ecuación que hay que resolver. Ahora, planteada así, de esta manera tan directa, es una forma fuerte, o esta ecuación se le conoce como la forma fuerte de las ecuaciones parciales diferenciales. ¿Por qué se le conoce como forma fuerte? Vamos a analizarlo. La forma fuerte se le conoce así porque, en primer lugar, observamos que en este término de la ecuación hay una doble derivada. Entonces, hay dos derivadas en el campo de interés, que es el campo de desplazamientos. Y esto significa que la función u de x que vamos a encontrar debe ser una función tal que pueda ser derivable dos veces. Y eso exige una continuidad en cada derivación. Si hay descontinuidades, tendremos problemas para esas derivaciones o para esa doble derivación. Necesitamos, por lo tanto, condiciones fuertes
que garanticen la suavidad de la función u de x. Suavidad es que la función sea continua y que sea derivable en términos matemáticos. Entonces necesitamos que esa función a encontrar tenga de forma forzosa esa condición, esa suavidad. Por otro lado, también observamos que la función debe cumplirse punto a punto en el intervalo abierto 0,L. No existe, de nuevo, una discontinuidad que pueda ser evaluada. Tiene que ser punto a punto en ese intervalo abierto. Entonces, la solución analítica de esto, podemos empezarla. Vamos a regresar esto acá. Esta función f de x que está sumando al primer término la pasamos a la derecha, negativo. Entonces tenemos la derivada de sigma con relación a x es igual a menos f de x. Entonces para resolver esta primera derivación habría que integrar, pero ahora vamos a integrar no tanto de 0 a L directamente, vamos a integrar de 0 a Y, tomando en cuenta que Y puede ser un valor que va en el intervalo cerrado, ahora sí, de 0,L. Entonces vamos a integrar ambos términos de la ecuación con una integral que va de 0 a Y, a sabiendas que Y pertenece a este dominio cerrado, de diferencial de sigma con relación a x de x, y por supuesto en el lado derecho menos la integral de 0 a y de f de x. Si seguimos evaluando, entonces resolvemos esta integral y nos da sigma evaluado en y menos sigma evaluado en 0 es igual a esto. Y sustituyendo por la relación constitutiva, e por u, x evaluado en y menos e por u, x evaluado en 0 es igual al término derecho de la ecuación. ¿Ok? Ahora, pasamos este e por u, x evaluado en 0, lo pasamos al lado derecho. Nuestra misión va a ser despejar este u, x, del cual va a brotar la función u de x. Entonces vamos a pasar este término al lado derecho de la ecuación y tenemos que e por la diferencial de u de x, que corresponde a este primer término, e por u, x evaluado en y, e por la diferencial de u en x es igual a menos la integral de 0 a y de f de x más este e por du de x evaluado en 0. ¿Ok? Aquí simplemente estoy usando la notación de la diferencial del principio. Y ahora sí podemos entonces integrar nuevamente para resolver esta ecuación diferencial o esta derivada que está acá. Entonces, ahora integramos de 0 a z, ya no con relación a y, sino a z. Integramos nuevamente ambos términos de la ecuación. La integral de 0 a z de e por du de y es igual a menos la integral de 0 a z de la integral de 0 a y f de x de y más la integral de 0 a z de este término que está acá, ¿no? E por du de x evaluado en 0 de y. ¿Ok? Entonces podemos ir resolviendo. Aquí nos queda justamente esta integral que es fácil de resolver. Sacamos la e porque es una constante y nos queda la integral con relación desde 0 a z de esto. Tenemos una u evaluada en z menos una u evaluada en 0 multiplicada por la constante o por el coeficiente de elasticidad, igual a menos lo que ya habíamos visto en el lado derecho de la ecuación en la parte de arriba, salvo que aquí también estamos sacando la constante fuera de la integral y evaluándola, lo cual nos queda una e por du de x evaluado en 0 por z. ¿Ok? Y aquí sí podemos despejar finalmente u de z. Pasamos este término menos e por u en 0, lo pasamos acá a la derecha. Y después nos va a quedar e por u evaluada en z,
lo cual hace que esta e pase al lado derecho también dividiendo. Y tenemos entonces 1 sobre la constante o sobre el coeficiente de elasticidad multiplicado a todo el término derecho de la ecuación, ¿ok? Todo lo que teníamos antes acá. ¿Está bien? Y además, pasando este término sumando al lado derecho de la ecuación, que es e por u en 0. Si evaluamos esta ecuación, si lo observamos con detenimiento, observamos que esto que está acá se determina al aplicar la condición de borde de desplazamiento o la condición de Dirichlet en x igual L o finalmente en z igual L. ¿Ok? Esta es una información que ya conocemos. Y esto, u evaluada en 0, ya lo sabemos, esto es la u sub 0, ¿ok? Que nos fue dada como una pista inicial del problema, como una información inicial del problema. Y sabemos que como la barra está empotrada en el lado izquierdo, esto es igual a 0. Todo este término de e por u en x igual 0, esto es 0. Esto lo conocemos también como una condición de Dirichlet, que también es una de las pistas del problema. Así que este valor es conocido, es 0, este valor es conocido. Tenemos la constante que obedece a la propiedad mecánica del material, es conocida. Y lo que nos queda por resolver entonces es esta doble integración de 0 a y y luego de 0 a z de la función f de x. Ahora, el problema con esta solución es que solo podemos aplicarla para funciones f de x muy especiales. Además, estamos asumiendo que es una constante. Si quisiéramos solucionar el problema para 2 o 3 dimensiones, no sería una solución trivial, sería complicado, tendría otra aproximación matemática, tendríamos que considerar una solución ya no con ecuaciones diferenciales elípticas, sino con ecuaciones diferenciales hiperbólicas. Y al final, después de todo ese esfuerzo, como la forma es fuerte, exige unas condiciones fuertes para su resolución, al final la solución analítica estaría disponible para unas pocas funciones, no para la generalidad de los casos de elasticidad en una barra, que es lo que estamos buscando para todos los casos en mecánica de materiales, sino que estaría disponible solo para un conjunto muy especial de funciones. En conclusión, esta solución no es una aproximación muy útil para resolver la generalidad de los casos, así que conviene buscar la función uz, o mejor dicho, la función u de x, el desplazamiento que dependa de x, con un método alternativo. Eso lo vamos a ver en la próxima lección.